El 7 de agosto del presente año 2020, el presidente Nayib Bukele dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que la Sala de lo Constitucional resolvió declarar como inconstitucional otro decreto del gobierno ejecutivo. Esta vez se trata del decreto 32, que regula las fases de reapertura económica decretadas por el gobierno del presidente Bukele. El argumento que usaron esta vez los ya infames y nefastos magistrados de la Sala de lo Constitucional es que dichas fases restringen la movilidad de las personas y que dicha restricción a la movilidad solo se puede llevar a cabo mediante un régimen de excepción. Si siguiéramos esa misma lógica de la Sala, entonces habría que, por ejemplo, quitar los semáforos y señales de alto de las calles, porque también restringen la libertad de movimiento, ya que si el semáforo indica que debo detenerme, pero yo quiero seguir adelante porque voy a llegar tarde a un determinado lugar, puedo argumentar que están limitando mi libertad de movimiento y por lo tanto es inconstitucional. El Código de Salud le da la autoridad y facultad al gobierno central por medio del Ministerio de Salud a tomar medidas extraordinarias para afrontar una pandemia. Sin embargo, justo en medio de una epidemia mundial que ya le ha costado al país la vida de más de 500 salvadoreños hasta la fecha, y eso según las cifras oficiales, aunque en la realidad la cifra real es mucho mayor debido al subregistro. En una acción descarada, la Sala de lo Constitucional blinda y pondera el derecho a la movilidad de las personas por encima del bien común y de cualquier otro derecho. Es decir, que le quita la facultad al gobierno de regular la apertura de la economía de negocios porque restringe la movilidad de las personas. Por tanto, el Ministerio de Salud ya no puede usar medidas extraordinarias como lo dicta el mismo Código de Salud para detener el contagio. Aún así, quizás para echarle sal a la herida, la Sala hace un llamado al gobierno ejecutivo a reunirse con la oposición legislativa y a ponerse de acuerdo para lograr la aprobación de un régimen de excepción. Tanto la Sala como la Asamblea Legislativa están actuando como si viviéramos en tiempos normales y no en medio de una pandemia. Pero me dirán algunos, es lo correcto, tienen que ponerse de acuerdo. Eso sería lo ideal en cualquier país del mundo, pero no en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ya anteriormente la Sala hizo el mismo llamado y los ministros del gobierno cumplieron. Llegaron por 6 días a reunirse con los diputados de la Asamblea Legislativa y solo se escucharon ataques de parte de la oposición legislativa y se dejaba entrever que no estaban en la disposición de aceptar los argumentos de los ministros. Al final, la oposición legislativa acabó haciendo lo que le vino en gana sin tomar en cuenta nada de lo dicho o discutido por los ministros. Luego, la Sala los volvió a llamar a ponerse de acuerdo para hacer una ley de emergencia, pero los diputados se encapricharon en no querer asistir a donde el Ejecutivo los invitó. Primero a un hospital para que vieran de primera mano la realidad de la enfermedad y luego a la casa presidencial. Las excusas de los diputados de oposición fueron que ellos no se podían reunir en otro lugar que no fuera la Asamblea Legislativa, o que era muy riesgoso reunirse en un hospital, y luego que solo la Asamblea Legislativa tenía internet con potencia para transmitir las plenarias. Unos pocos diputados asistieron a las invitaciones del gobierno, pero los de la oposición legislativa se negaron a ir. Al final, incluso se reunieron en una biblioteca de la UCA donde no había electricidad. Vamos, que es notorio que simplemente quieren llevarle la contraria al Ejecutivo. A todo esto, hay que agregarle la falta de voluntad política por parte de la oposición legislativa. Y es que eso es falta de voluntad. Desde hace meses se les viene pidiendo que la Asamblea Legislativa provea de una cuarentena estricta, que provea de un estado de excepción para limitar la movilidad del vector de esta enfermedad, que desgraciadamente es el mismo ser humano. Primero fue personal médico por medio de un video y más recientemente fue por medio de una manifestación. Se les pidió a lo menos un estado de emergencia, pero hasta la fecha aún no hay nada. Para ellos, la pandemia o la emergencia simplemente no existe legalmente. Y eso, a pesar que ya han habido fallecidos y muchos contagiados dentro de la misma Asamblea Legislativa. Incluso, se negaron a aceptar que hubo estado de emergencia durante las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Amanda.
y declararon inconstitucional la ley de emergencia decretada por el Ejecutivo en ese momento. Con esta interpretación, la Sala de lo Constitucional vuelve a entrampar los planes del gobierno que intenta frenar o desacelerar la racha de contagios que hay en el país. Esto al intentar regular la apertura de negocios por medio de fases. Esta actitud ha sido una constante desde el inicio de la pandemia. El Ejecutivo inicia un plan para enfrentar la pandemia y la oposición legislativa, ya sea por medio de la Sala o por medio de la Asamblea Legislativa, lo boicotea. Muchos en la oposición argumentan falacias, como que hemos tenido la cuarentena más larga de la historia, cuando desde un inicio el Ejecutivo dictaba una orden y la oposición legislativa salía al paso y contradecía al Ejecutivo, e incluso llegaban a llamar a la población a desobedecer las indicaciones del gobierno. Lo que a mi ver está pasando es que, mediante estos decretos y pronunciamientos, la Sala de lo Constitucional vuelve a quitarle poderes y autoridad al órgano ejecutivo y a dárselos a la Asamblea Legislativa. Muy al estilo de Poncio Pilato, la Sala luego se lava las manos. Ya que si bien dice que el Ministerio de Salud puede hacer su trabajo y declarar los protocolos necesarios, aún así lo limita básicamente simplemente a tratar con pacientes y apelar a la conciencia de la gente. Esto ya solo lo puedo llamar injerencia. Han pasado los límites regulatorios de sus propios poderes y continúan desbaratando la autoridad constitucional del Ejecutivo. Ahora bien, con todo esto, habrá quienes sigan viendo esto como un pleito entre el presidente y la Asamblea, como algo distante que no tiene nada que ver con nosotros. Lastimosamente, si pensás así, estás muy equivocado. Toda ley o regulación existente, o aún la carencia o la falta de ellas, nos afecta a todos los salvadoreños en mayor o menor medida, dentro y fuera de El Salvador. Las acciones de la Sala de lo Constitucional generan un precedente nefasto para todo el país, ya que de ahora en más el gobierno carece de las facultades necesarias y disponibles en cualquier otro país de la tierra para hacerle frente a emergencias y eventualidades como por ejemplo un terremoto, una erupción volcánica, etc. Ahora, este gobierno necesita pedir permiso a la Asamblea Legislativa y antes de afrontar una emergencia, esperar a que la burocracia haga lo suyo. Los roles y limitaciones de cada parte del Estado ya están definidos dentro de la Constitución. Pero, y esto es solamente mi opinión, tanto la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional han violentado esos límites en ya incontables ocasiones. Debido a que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento y son inapelables, no queda otra más que obedecerlas. Pero que una ley exista no significa que eso sea lo correcto. Como alguien dijo alguna vez, les recuerdo que por muchos siglos la esclavitud fue algo legal. Se está formando una legislación alterna, donde ahora el poder de gobernar lo ostenta la Asamblea Legislativa.